Bueno, en esta ocasión vamos a resolver un problema que dice así. Un bloque de 35 kilogramos está sujeto por el dispositivo de la figura. Si se desplaza verticalmente el bloque desde su posición de equilibrio hacia abajo y se suelta, calcular. Literal A, el periodo y la frecuencia del movimiento resultante. Y literal B, la velocidad y aceleración máximas del bloque si la amplitud del movimiento es de 20 milímetros. Ahí está la respuesta a la que tenemos que llegar. La figura del ejercicio que ya la vamos a retomar, no sin antes pues identificar lo importante. Número 1, pues estamos en el área de movimientos armónicos, en oscilaciones, y ahí tenemos un esquema de un oscilador armónico simple, con la diferencia pues que tiene conectado pues tres resortes. Ya vamos a hablar ahí al respecto cuando lo estemos desarrollando. Número 2, vamos a también a necesitar recordar los arreglos que se dan en este tipo de esquema, ¿no? Ahí tenemos tres resortes, los cuales vamos a ver qué tipo de conexiones están los tres desarrollándonos. Entonces vamos a aplicar el arreglo en paralelo de esos resortes que tenemos ahí y que por la definición teórica pues vamos a ir encontrando la equivalente de la constante de rigidez de cada de esos arreglos que vamos a estar viendo, y que cuando están conectados en paralelo pues las constantes de cada uno de los resortes se van a sumar. Número 3, bueno, ahí tenemos la expresión algebraica que vamos a necesitar en los dos literales, tanto para encontrar el periodo, la frecuencia, velocidad y aceleración máxima de este oscilador, porque está compuesto por tres resortes. Entonces eso es lo que tenemos que identificar y vamos a desarrollar este ejercicio esperando pues que se comprenda todo el procedimiento. Bueno, ahí tenemos la figura original de un oscilador armónico. Dice ahí el ejercicio de que este va a oscilar verticalmente y va a estar comprimiendo y estirando pues esos tres resortes que están ahí. Dos de ellos pues de constante de 6 kN por metro y uno de 4 kN por metro. ¿Qué tenemos que hacer aquí antes de ocupar las expresiones algebraicas? Bueno, nos dice la teoría que tenemos que encontrar la constante de rigidez del resorte equivalente. Es decir, que tenemos que ver ese oscilador como que estuviera oscilando solamente con un resorte equivalente, y ese resorte equivalente va a tener una constante equivalente que es la que vamos a ocupar para encontrar pues los dos literales que nos pide este ejercicio. Entonces, ¿qué podemos identificar en ese oscilador? Bueno, podemos identificar si va a empezar a oscilar verticalmente. Podemos identificar que los dos resortes que están en la parte superior de ese bloque de 35 gramos, esos dos resortes están conectados en paralelo, o un arreglo que va a estar en paralelo. ¿Qué nos dice la teoría? Bueno, que podemos reemplazar ese arreglo de dos resortes por uno que cumpla la misma función. ¿Qué valor va a tener ese resorte que sustituye a ellos dos que están en paralelo? Bueno, la teoría nos dice que lo podemos sustituir por uno solo. ¿Cómo encontramos la constante de ese equivalente de esos dos resortes que están en paralelo? Bueno, la teoría nos dice que tenemos que sumar la constante de rigidez de cada uno de ellos. Y si cada uno vale 6 kN por metro, bueno, al sumarlo vamos a tener 12 kN por metro. Y así nos dice la teoría. Hay un video donde se explica paso a paso los arreglos de resortes en serie, en paralelo o mixtos. Espero pues que si hay alguna duda se consulte ese video. Bueno, y ahí tenemos un equivalente de un oscilador ya no compuesto por tres resortes, sino que por dos. Uno equivalente a esos dos resortes en paralelo que vale 12 kN por metro. Que repito, las constantes de rigidez se suman cuando están en paralelo. Y ahí tenemos el oscilador cumpliendo la misma función que el oscilador anterior de tres resortes. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno,
oscilador va a empezar a dar su movimiento de arriba hacia abajo, y también tenemos que reemplazar esos dos resortes por uno equivalente. ¿Qué va a pasar con esos dos resortes? Pues podemos verificar de que cuando el bloque descienda, pues lo que se comprima el resorte de 4 kN por metro va a ser lo mismo que se estire el resorte equivalente de 12 kN por metro de esos dos que estaban en paralelo. Entonces, o cuando el bloque ascienda, lo que se comprima el resorte de 12 kN por metro es lo mismo que se estira el resorte de 4 kN por metro, y esa es una característica para definir que esos dos resortes que tenemos en esa figura están combinados de una forma en paralelo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Dibujar ahí o tener presente un resorte equivalente, y podríamos decir que esos dos resortes están en paralelo y que la figura también la podríamos representar así: el bloque de 35 kilogramos funcionando con un resorte equivalente a esos tres que tenemos ahí. ¿Qué pasa con ese resorte equivalente? Pues como se definió también en la teoría, cuando viene de una combinación en paralelo, las constantes se suman. ¿Dónde salió ese 16 kN por metro? Al sumar 12 kN por metro más 4 kN por metro. Y así nos dice la teoría que tenemos que operar cuando desarmemos una combinación de resortes que están conectados en paralelo. Entonces la figura original de tres resortes que tenemos ahí al inicio con la figura que llegamos aquí al final es un equivalente que podemos considerar ahí, y el resorte unido a ese bloque de 35 kilogramos pues va a tener la misma función que el oscilador dado al inicio. Entonces ya tenemos esos 16 kN por metro que nos va a estar representando la constante de rigidez equivalente a todo ese oscilador, que es lo que nos va a servir para sustituir en las expresiones algebraicas, que nos va a permitir pues contestar los dos literales de este ejercicio. Entonces, repitiendo que hemos hecho ahí, solamente hemos ido desarmando el oscilador con respecto a los arreglos que tienen cada uno de los resortes, los dos primeros en paralelo y al final pues se combinan también en paralelo. Solamente tener cuidado y recordar la característica que la combinación en paralelo se da cuando se comprime o se estira lo mismo. Va a haber otros ejercicios más adelante donde posiblemente estén conectadas en serie, pero este es un arreglo en paralelo en ambos esquemas que tenemos ahí. Entonces, continuemos y veamos cómo vamos a resolver y a contestar los dos literales que nos pregunta este ejercicio. Bueno, ahí tenemos los datos de la masa de ese bloque de 35 kilogramos, y también pues ya tenemos los 16 kilonewton sobre metro, que representa la constante equivalente de ese resorte, que está haciendo la misma función que los tres resortes que tenemos aquí. Entonces, contestemos el literal A primero. ¿Qué nos pide el literal A? Que calculemos el periodo y la frecuencia de ese oscilador. Como las expresiones ya han sido dadas, no las vamos a demostrar de dónde salieron, pero ahí está la teoría en un video, pues, donde se determinan las constantes. Entonces, contestemos el literal A. Para calcular el periodo de ese oscilador armónico simple, este va a ser igual a 2pi por raíz cuadrada de la masa de ese bloque dividido entre la constante equivalente del resorte que hace la misma función a esos tres. Todos los datos son conocidos, los vamos a sustituir, a evaluar, y vamos a encontrar el periodo de ese oscilador armónico. Nos quedaría así al sustituir los datos, que el periodo va a ser igual a 2pi raíz cuadrada de la masa del bloque que está conectado a ese oscilador, 35 kilogramos, dividido entre la constante equivalente total, que son 16 kilonewton sobre metro. También lo podemos representar como 16 por 10 a la 3 newton, que representa pues lo kilos, representa aquí la potencia de 10 a la 3. 16 por 10 a la 3 newton sobre metro es equivalente a 16 kilonewton sobre metro. En las unidades creo que no hay ningún problema. El periodo nos va a dar unidades de segundo, y al utilizar la calculadora y esperando ahí que no se equivoque y que la va a desarrollar, pues tendría que tener un resultado que
el periodo de ese oscilador armónico va a ser igual a 0.2938 segundos. Podemos aproximar ahí a 3 cifras significativas y el periodo de ese oscilador va a ser igual a 0.294 segundos. Y ahí contestamos parte del literal A. Vamos a contestar ahora la frecuencia de oscilación de ese oscilador armónico. La frecuencia también la podemos calcular como el inverso del periodo. La frecuencia F va a ser igual a 1 sobre el periodo. Como ya tenemos ahí el periodo, solamente vamos a sustituir. La frecuencia va a ser igual a 1 sobre el periodo es 0.294 segundos. Al hacer la operación, la frecuencia de oscilación va a ser igual a 3.401 Hz o ciclos por segundo. Con esto pues contestamos el literal A, el periodo y la frecuencia. Vamos ahora a contestar el literal B. ¿Qué nos pide en el literal B? Bueno, que calculemos la velocidad y aceleración máxima de ese oscilador. Sí, la amplitud de ese oscilador armónico va a ser igual a 20 milímetros. Como también pues ya tenemos expresiones algebraicas para calcular, solamente vamos a presentar las expresiones, a sustituir los datos, a evaluar y a encontrar la velocidad máxima y la aceleración máxima respectivamente. Vamos a encontrar primero la velocidad máxima. ¿Cómo encontramos la velocidad máxima? Aquí tenemos la expresión que va a ser igual a la raíz cuadrada de la constante de resorte, pero este sería el equivalente por el arreglo que tenemos, dividido entre la masa de ese bloque, todo eso pues multiplicado por la amplitud de ese oscilador armónico. Vamos a sustituir los datos y evaluar. Al sustituir nos quedaría que la velocidad máxima va a ser igual a la raíz cuadrada de la constante equivalente, que es 16 kN por metro, pero también es igual a 16 por 10 a la 3 newton sobre metro, dividido entre la masa por 35 kilogramos. Todo eso le sacamos raíz cuadrada y lo multiplicamos por la amplitud de ese oscilador, que sería 20 milímetros, equivalente pues a 0.02 metros. Creo que no hay ningún problema ahí a la hora de hacer la conversión. Evaluamos a través de la calculadora y la velocidad máxima que va a tener ese oscilador armónico simple pues va a ser igual a 0.4276 metros por segundo. También pues lo vamos a dejar con 3 cifras significativas y la velocidad máxima va a ser igual a 0.428 metros por segundo. Esa sería la velocidad máxima de ese oscilador armónico simple. Calculemos ahora lo último, que es la aceleración máxima de ese oscilador. La aceleración máxima también va a ser igual a la constante equivalente de ese arreglo dividida entre la masa de ese bloque multiplicado por la amplitud. Sustituimos porque todos los datos son conocidos, nos quedaría que la aceleración máxima de ese oscilador armónico simple va a ser igual a la constante equivalente de esa combinación de resortes, 16 por 10 a la 3 newton sobre metro, dividida entre la masa de ese bloque, 35 kilogramos, multiplicado por la amplitud de ese movimiento, que sería 0.02 metros. Al hacer la operación, nos tendría que dar que la aceleración máxima que obtiene ese oscilador armónico, debido pues, a esa combinación o arreglos de resortes en paralelo, va a ser igual a 9.142 metros por segundo cada segundo. Y con esto pues resolvemos la pregunta de este ejercicio, contestando las 4 incógnitas que nos dicen, esperando ahí que se haya comprendido en primer lugar cómo encontramos la constante equivalente de arreglos en paralelo, y cuál es la importancia de encontrarlo, porque eso nos va a permitir en este caso pues encontrar en este ejercicio los dos literales que nos pedía, esperando que se haya comprendido, que sea de utilidad. Saludos a todos.